Bueno, este video que estoy realizando es de una línea del tiempo sobre la historia del básquetbol. Voy a hablar un poco de las fechas más destacadas, sus anécdotas, cómo ha evolucionado, tanto como reglamento, como asociaciones, países y entre otras cosas que se ha manifestado este deporte. Voy a empezar en 1891, donde nace el baloncesto y el creador es James Naismith. En 1892 se publica el primer reglamento que constaba de 3 artículos. En 1893 México es el primer país extranjero en adoptar este deporte. En 1894 eh, el baloncesto llega a Irán y a China. En 1895 el baloncesto llega a Inglaterra. En 1896 el baloncesto llega a Brasil y se extiende en todo lo que es Sudamérica. En 1897 se instituye definitivamente a todos los equipos que estuvieran integrados por 5 jugadores. En 1898 se crea el primer reglamento femenino. En 1901 el baloncesto se introduce a Australia. En 1906, por iniciativa de unos soldados americanos, el baloncesto nace en Cuba. En 1908 se prohíbe driblar más de una vez. En 1915 y 1918 nace el Joint Basketball. Ese es el comité responsable de unificar el reglamento. En 1921 el baloncesto se introduce a Yugoslavia. En 1924 se establece que al jugador que le cometa falta será el encargado de cobrar los tiros libres. En 1925 llega el baloncesto a Colombia. En 1928 el baloncesto se presenta como juego de exhibición en los Juegos Olímpicos, estos celebrados en Ámsterdam. En 1929 se introducen 2 árbitros en la dirección de los Juegos. En 1931 se regulan las faltas personales, determinándose como sanción 2 tiros libres. En 1932 en Ginebra se funda la FIBA, que viene siendo la Federación Internacional de Básquetbol Amateur. En 1933 si un equipo con menos de 5 jugadores eh, puede seguir jugando. En 1934 se consideran que las canchas óptimas para jugar este deporte tienen que ser en superficies duras, evitándose campos con hierbas. En 1935 se acepta al baloncesto como deporte olímpico. En 1936 se integra el baloncesto femenino a la FIBA. En 1939 el creador y fundador del baloncesto muere, James Naismith. En 1940 se transmiten los primeros encuentros de baloncesto por televisión. En, en 1945 se legaliza y se reglamenta el bloqueo. En 1946 en Chile se celebra el primer campeonato sudamericano femenino. En 1948 el número de jugadores suplentes pasa a 7 y el tiempo muerto a 4. En 1949 se modifica la zona restringida, ampliando sus medidas. En 1950 se reduce
el dribbling con cambio de mano entre piernas y por detrás de la espalda. 1953, los rusos utilizan una técnica llamada congelación del balón en ataque. En 1954 se establece la posición del balón a 24 segundos. En 1956 la zona restringida adquiere la forma de trapezoide. En 1960 se elimina la regla de 10 segundos. En 1964 aparece la escala mundial la zona press como necesidad de tener un balón antes de que éste llegue a la canasta. En 1967 surge la American Basketball Association. En 1968 se acentúa al máximo la presión defensiva, en donde el objetivo final es conseguir el balón. En 1972 la regla de 10 segundos y de campo atrás se aplica durante todo el partido. En 1975 y 1976 la fusión de la ABA y la NBA, articulándose en las 4 divisiones geográficas deportivas actuales, las cuales son Atlántica, Central, Oeste, Pacífico. En 1979 se adopta la canasta a 3 puntos. En 1980 se reduce el número de faltas, las faltas personales, y por equipo y a tiempo a 8. En 1982 el campeonato mundial se celebra el campeonato mundial en Cali. En 1984 desaparece en la FIBA el concepto amateur y adopta el nombre de FIB. En 1988, en los Juegos de Seúl, los Estados Unidos pierde la hegemonía por primera vez. En 1990 se sancionan como faltas intencionales las faltas personales con claro interés estratégico. En 1991 se organiza en Atenas un torneo conmemorativo al centenario del baloncesto. En 1992 se tiende a homogenizar las reglas con la NBA. En 1994 se cambia el nombre intencionada por el de falta deportiva. Bueno, estas son todas las fechas y anécdotas más importantes en sí en el básquetbol profesional. Y voy a hablar un poquito de lo que es el jugador Michael Jordan. Este. mm, es el actual propietario de la Charlotte Hornets, es franquicia de la NBA. Es considerado por los aficionados y por los especialistas como el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos. Se retiró definitivamente en el 2003, tras haberlo hecho en 2 ocasiones anteriores. Una fue en 1993 y 1999. Ganó 6 anillos con los Chicago Bulls, promediando 30 puntos por partidos en toda su carrera, el mayor promedio de la historia de la liga. También ganó 10 títulos de máximo anotador. Otra de las cosas a destacar fue 5 MVP de la temporada, 6 MVP de las finales. Fue nombrado el mejor quinteto de la NBA en 10 ocasiones. En el defensivo 9 veces, líder de robos de balón durante 3 años y el premio al mejor defensa de la temporada. Desde fue nombrado el mejor atleta del siglo
del siglo XX, como el mejor atleta. Por eso fue por ESPN. Y segundo atrás, Baby Ruth por Associated Express. Otra de las cosas de destacar de Michael Jordan, pues que fue en sus primeros años fue una sensación inmediata, siendo tan solo un novato a año en el que promedió 28,2 puntos por partido, con un porcentaje en tiros de campos de 51. Rápidamente se convirtió en uno de los jugadores favoritos del público, dado su juego espectacular y ofensivo en la pista. Eh, en esa temporada, que en sus primeros inicios se llevaría el Rookie del año, batiendo además el récord de puntos en un partido. Eh, Otra de las cosas de que han pasado en la historia de Michael Jordan fue su primera retirada, que fue el 6 de octubre de 1993. Este, lo que influyó fue la muerte de su padre en julio, que influyó mucho en su decisión a haberse retirado, que fue asesinado el 23 de julio de 1993. También pasó por la carrera del béisbol. Eh, Fue tanta sorpresa que un jugador de básquetbol jugara en una liga profesional de béisbol, y más en el jugador que fue Michael Jordan. Eh, en su regreso a la NBA fue la temporada 1993-1994 con los Bulls. Jordan obtuvieron un sorprendente récord de 52-27, siendo eliminados en la segunda ronda de los playoffs en New York. Otra de las cosas a destacar de Michael Jordan es en su segunda vuelta por la NBA, que fue en el 10 de septiembre de 2001. Insinuó su reaparición, pero negó los rumores sobre la vuelta meses anterior. El 25 de septiembre anunció su segunda vuelta a la NBA, además de afirmar que donaría su sueldo a las víctimas del atentado el 11 de septiembre. El 21 de febrero del 2003 se convirtió en el primer jugador de la NBA en anotar 40 o más puntos con 40 años. Los números de asistencias ascendieron un poco más en ese año. Tras su retiro como jugador, Michael Jordan asumió que sería capaz de regresar al puesto de presidente de operaciones en Washington Wizards. Sin embargo, el 7 de mayo de 2003 lo habían despedido. Tras ellos, Jordan se mantuvo en forma como jugador de golf en torneos de beneficios, pasó el tiempo con su familia en Chicago, promovió su línea de ropa, la que hoy conocemos, esta marca de tenis, los Jordan. Y el 17 de marzo del 2006, Jordan compró los derechos totales de los Charlotte Bobcats, convirtiendo así como el gerente de dicho equipo. El 15 de julio se convirtió como copropietario de los Charlotte Bobcats y fue nombrado el miembro de la dirección de operaciones de baloncesto. Junto con Robert Johnson son los principales propietarios de esta franquicia. Algo más a destacar fueron en los Juegos Olímpicos, que participó en 2 Juegos Olímpicos llevándose la medalla de oro
en ambos. Que primero fue en Los Ángeles en 1984, lo ganó en España, ganando a España al final cuando era un universitario, y posteriormente fue en 1992 en Barcelona, formando parte del Dream Team original, probablemente el mejor equipo de baloncesto en la historia. Bueno, eso es todo lo que he hablado. Hablé en sí en la historia general del básquetbol y un poquito la historia de Michael Jordan.